damos la bienvenida a la mesa número 1, la incidencia de la inteligencia artificial en la enseñanza del derecho y la metodología de la investigación jurídica. Modera Karen Yareli García Arizaga. En la primera ponencia tenemos a Omar Camilo Hernández Mercado y Sandra Irina Villa, con el tema Automatización y simplificación, inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje, estudiantes de la Universidad Libre de Colombia, seccional Barranquilla. Tengan todos un fraternal saludo. El día de hoy presentaré la ponencia titulada Automatización y simplificación, inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje, presentada por Sandra Irina Villa y Omar Camilo Hernández Mercado, representación de la Universidad Libre de Colombia, seccional Barranquilla. La inteligencia artificial se ocupa de ampliar la capacidad de las máquinas para realizar funciones que se considerarían inteligentes si las realizan personas. El ser humano se encuentra en el momento de la historia del planeta Tierra donde una especie ha alcanzado el mayor desarrollo tecnológico, pues en las décadas recientes los descubrimientos y tecnologías utilizadas por el hombre son cada vez más avanzadas. La inteligencia artificial es la capacidad que tienen las máquinas para realizar y cumplir objetivos que requieren de la inteligencia humana. Alan Turing, el llamado padre de la inteligencia artificial, se preguntaba si una máquina podría pensar. Y tal como lo señalaba Moreno, lo que hoy se puede decir es que la inteligencia artificial imparte, genera y produce comportamientos, lo cual permite responder a que ésta es capaz de generar conocimientos, respondiendo a problemas que son planteados por el ser humano. Por su parte, McCarthy, Minsky, Rochester y Shannon aportaron al desarrollo de la inteligencia artificial, enfocándose en el estudio de máquinas pensantes y agentes inteligentes, señalando como características de estos la capacidad de obtener conocimiento, la resolución de problemas, la capacidad de realizar operaciones complejas y el sentido de planificación y evaluación de escenarios. Sobre los objetivos de la presente ponencia, tenemos como objetivo general analizar el impacto de la implementación de la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje, mientras que como objetivos específicos tenemos identificar las principales características que tiene la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje, estudiar los distintos tipos de procesos de aprendizaje que pueden verse impulsados por la implementación de la inteligencia artificial y finalmente explicar el impacto de las funciones de automatización y simplificación de la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje. Y bien, los procesos de aprendizaje representan una serie de acciones o bien sean mecanismos que la persona pone en práctica para la resolución de problemas, por lo que interesa identificar cuáles son aquellos procesos que permiten una óptima y eficiente construcción de conocimientos. Es posible encontrar una variedad de procesos de aprendizaje, los cuales varían en razón de la forma en la que se procesa la información. Por ejemplo, Noy establece 5 estrategias de aprendizaje en el ámbito educativo. Estas se dividen en estrategias por ensayo, la cual consiste en realizar actividades de repetición de la información. Por otro lado, tenemos las estrategias de elaboración, consistente en relacionar la nueva información con algo que resulte familiar. Asimismo, se tienen las estrategias de organización. Estas implican agrupar la información de manera estratégica con la finalidad de tener una mayor facilidad de recordarla. Asimismo, se tienen las estrategias que están relacionadas con el control de la comprensión y por último las estrategias de apoyo. Estas implican ir más allá de aquello que se quiere estudiar y llegar o enfocarse en aumentar la calidad de las condiciones que se tienen para buscar dicha información. Por lo que la inteligencia artificial cuenta con habilidades para analizar numerosas cantidades e identificar aquello que realmente resulta importante. Ahora bien, la inteligencia artificial cuenta con 2 características que resultan fundamentales y que además promueven una mayor eficacia en los procesos de aprendizaje. Aquí encontramos a la automatización
y a la simplificación. Los avances tecnológicos que permiten que la inteligencia artificial pueda resolver problemas y automatizar tareas, esto termina permitiendo que se eliminen todos esos procesos lentos que resultan deficientes, que en otra ocasión se ejecutaban de forma manual, por lo que es precisamente la automatización lo que permite que la inteligencia artificial pueda tomar decisiones y emitir conceptos con mucha mayor celeridad. Al utilizar la inteligencia artificial en la educación, se tiene que el aporte ha sido significativo para reducir las dificultades de acceso al aprendizaje, consolidando la automatización de los procesos de gestión y optimizando además los métodos que permiten mejorar los resultados de aprendizaje. Por ejemplo, algunas herramientas disponibles al momento de implementar la inteligencia artificial son los agentes de software con conversaciones inteligentes. Por otro lado, se tiene también la creación de plataformas online para el aprendizaje y la robótica educativa. Ahora bien, por otro lado, la simplificación en los procesos de aprendizaje permite que la inteligencia artificial vuelva a que estos sean más prácticos. Asimismo, resultan más provechosos para los usuarios, lo cual brinda una mayor facilidad para adquirir nuevos conocimientos, pues permiten ahorrar recursos como el tiempo, los costos y otros factores como la accesibilidad, el desplazamiento y la personalización del contenido. Por su parte, en razón de que la inteligencia artificial puede almacenar inmensas bases de datos, es más fácil llevar información de un lugar a otro, reduciendo así los gastos que implicaría el transporte de la misma, o incluso permite que los usuarios puedan ahorrar gastos en asesorías privadas o cursos. Asimismo, se tiene que, gracias a su capacidad para procesar grandes textos, es posible ahorrar tiempo consultando información, pues se va de manera puntual a aquello que se quiera consultar. Además, con la accesibilidad es posible que cualquier persona pueda acceder a la información que necesite, pues sin importar que se presente alguna discapacidad o limitación, como lo puede representar también el idioma, pues gracias a la inteligencia artificial es posible traducir textos de manera instantánea. Finalmente, la inteligencia artificial también tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades del usuario e indicar la información que éste solicita de manera puntual, permitiendo que complete sus tareas de una manera mucho más eficiente gracias precisamente a esa personalización del contenido. Ahora bien, como resultados, tenemos que uno de los mayores avances tecnológicos alcanzados con la inteligencia artificial la ha representado todos esos trabajos que ha permitido el desarrollo de la misma. Por otro lado, se tiene como resultado que al aplicar la inteligencia artificial en el ámbito de la educación, se logra una optimización en los procesos de aprendizaje, precisamente gracias a esas características de automatización y de sistematización. En conclusión, es posible decir que los beneficios que tiene la inteligencia artificial en el mundo y en el ámbito de la educación son inmensos, principalmente al estudiar el impacto se puede encontrar que en este se identifica que gracias a la automatización y a la simplificación de la inteligencia artificial se optimizan los procesos de aprendizaje, por lo que estas nuevas tecnologías deben aprovecharse al máximo. En vez de verlas como una amenaza a la mano de obra humana, se debe tener presente que esta permite que el hombre aproveche valiosos recursos y que, por otro lado, en vez de rechazarla, se enfoque en actividades que impliquen el uso de la creatividad y capacidades innatas de la naturaleza humana que resulten irreemplazables. Algo que se debe tener
presente es la ética que gira en torno a la inteligencia artificial, pues no se debe olvidar que el verdadero rol que tiene el ser humano y sus capacidades para generar conocimientos es que en vez de volverse dependiente de agentes inteligentes, como lo representan las herramientas relacionadas con la inteligencia artificial, lo que debe es aprovecharlos y explotar al máximo sus habilidades y conseguir un correcto desarrollo en los procesos de aprendizaje. Los docentes tienen un rol fundamental en la educación, pues más allá de lo transmitido, resulta primordial generar un vínculo de confianza entre el estudiante y el docente. Esto para fortalecer el proceso de aprendizaje. Es por ello que el educador debe prepararse en el campo de la educación buscando siempre una integralidad y transversalidad para desarrollar competencias aptas desde el punto de vista tecnológico y científico y utilizar la inteligencia artificial como ese impulso, como esa herramienta que facilite y haga más eficaz los procesos de aprendizaje. Pues tal como lo decía Tim Cook, lo que todos tenemos que hacer es asegurarnos de que estemos usando la inteligencia artificial de una manera que sea en beneficio de la humanidad, no en detrimento de la humanidad. Jesús Aguilar Durán, profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Guerrero, presenta el tema Los derechos humanos y la inteligencia artificial como factores en la enseñanza del derecho y la investigación jurídica. El tema que hoy nos toca instaurar es los derechos humanos y la inteligencia artificial con factores en la enseñanza del derecho y la investigación jurídica. Agradezco primeramente al doctor Jesús Aguilera Durán y por supuesto al doctor José Antonio Soto Sotelo, que somos en trabajo colaborativo. Vemos claramente que la inteligencia artificial ha venido a impactar en diferentes formas en la área de la administración como de la tecnología. Y por supuesto, la investigación jurídica y enseñanza de derecho no son la excepción. De esta manera, vemos claramente que surge una necesidad de replantear la forma de investigar, cómo enseñar ciencia jurídica a alumnos y, por supuesto, a aplicar los conocimientos por medio de docentes e investigadores, aportando dos líneas de innovación, tanto lo que es generacional o generación y aplicación del derecho. Vemos claramente que los objetivos que observamos son los siguientes: configurar la realidad y contrastarla con lo que está sucediendo, primeramente, los avances tecnológicos que están hoy en día y, por supuesto, la interacción de los miembros de la comunidad universitaria. Ahora que vemos esto, vemos claramente que en la tercera década del siglo XXI, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se hace necesario que vayan realizando y desarrollando nuevas tecnologías y, por supuesto, la necesidad de los aportes de la enseñanza del derecho y la realización de nuevas investigaciones. Siempre teniendo presente la educación y lo que viene siendo los derechos humanos. Vemos que los derechos humanos se deben abordar y abordar de diferentes formas para configurar la realidad con los avances tecnológicos y, por supuesto, con los avances tecnológicos e interacción de los miembros. ¿Qué quiero decir con esto? Que la comunidad universitaria, como la inclusión de la inteligencia artificial, tienen que ser a la luz de lo que marcan los objetivos de la Agenda 2030 y, por supuesto, ver los aportes más necesarios para educar bajo el futuro. Vimos dos tareas claves que son la administración, la administrativa y, por supuesto, la repetitiva. ¿Qué significa esto? Que se hay que aportar más tiempo y, por supuesto, más energía
para los docentes y estudiantes para las actividades más. Para la educación son varios. Entre ellas podemos tocar la personalización de la enseñanza, las tutorías y el apoyo fuera del aula. Eso es la autodidáctica que, por supuesto, vemos claramente que se empalpa con la realidad y, por supuesto, las calificaciones elegibles. El modelo de evaluación, ponderación y, por supuesto, de calificación de eficiencia terminal. Retroalimentación en las cuestiones efectivas y el acceso para los estudiantes. Lo que viene a decir la autodidáctica, que podemos llamar de esa forma. También vemos claramente, o desafortunadamente, las desventajas que pueden traer esas inteligencias artificiales. Por ejemplo, en la brecha digital, la exclusión social, que son factores que preocupan a ese sector, corriendo el riesgo de que tengan acceso, se puedan discriminar y excluir. Vemos claramente y lo hemos tenido incluso en nuestras aulas, que alumnos no tienen acceso a estos medios digitales. Y por supuesto se ve mucho más complicado el sistema que estamos instaurando dentro de la aula. Si bien es cierto que la inteligencia artificial puede aumentar en todo el tiempo las capacidades, ¿sabe el caso de la búsqueda por medio del Internet? Por ello, los ordenadores que manejan escritos o en la voz del comunicador como computador de toda la red, podemos ver claramente la herramienta que es el chat GPT, que si bien es una herramienta necesaria, pero se pueden instaurar diferentes prototipos de segmentación que no pueden estar correctamente bajo el aprendizaje científico y académico. Pero teniendo este cuidado necesario, no podemos invalidar los dichos que serían importantes aplicar en este modelo. Por supuesto que viene siendo la prevención de esa inteligencia artificial en el entorno, porque ellos tienen cierta autonomía. Vemos que la inteligencia artificial es regenerativa, que por supuesto va avanzando de manera constante. Por supuesto, tenemos que limitar y ponderar esa misma para que pueda aplicarse y de esa manera aportar diferentes conclusiones como comunicaciones en diferentes sectores de la educación, para que de esa manera no pueda afectar a determinadas actividades de los miembros de la comunidad universitaria. Por su parte, vemos claramente que de tal modo la ciencia del derecho y las investigaciones jurídicas se realizan, incluyendo, por supuesto, la inteligencia artificial en beneficio de la comunidad universitaria, para que los profesores como estudiantes respeten que los derechos de autor. Lo que estamos viendo en el chat GPT, vemos claramente que la UNESCO ha establecido criterios, incluyendo una columna vertebral que viene siendo el centrado en el ser humano. Por supuesto, la gente lo enfoca con la IA y el objetivo del debate para incluir la función en la lucha contra las desigualdades en materia de acceso al saber. Vimos claramente el objetivo 16 de la Agenda 2030, ¿cierto? Las desigualdades y por supuesto la perspectiva de derechos humanos para alcanzar una educación de calidad y que sean tres pilares de emergencia que promueva la conciencia, la solidaridad y por supuesto el respeto, como respeto de los derechos humanos dentro de esta comunidad para que puedan integrar a la vida universitaria o comunidad universitaria que vamos teniendo. Bajo ese aspecto vemos claramente que podemos encontrar cuatro conclusiones básicas. La primera, la interacción de los derechos humanos y la inteligencia artificial que se han presentado en forma gradual, de manera constante, en la ciencia del derecho y la investigación jurídica, lo que implica que los profesores se tienen que capacitar como primer punto de apoyo para que no sean sorprendidos
por los estudiantes en la entrega de sus trabajos. Aquí estamos viendo maneras de cómo ver si los trabajos son copiados, como primer punto, o cómo analizar de manera sistematizada las investigaciones bajo modelo de inteligencia artificial. Por poner un ejemplo solamente, viendo de manera como segundo punto la conclusión que existe una laguna de gravedad, una laguna política en cuanto a la regulación de esos usos y aplicación de la inteligencia artificial en la forma general y en particular en la educación de nivel superior y por supuesto de posgrado. El uso de la inteligencia artificial presenta ventajas que permiten hacer eficiente el labor docente, es claro, y la investigación jurídica y el desarrollo académico de los estudiantes, pero bajo una regulación constante que poco a poco se sostiene. Y por supuesto, el reconocimiento de los derechos humanos, que permiten el factor de enseñanza en todos los niveles educativos. Si bien podemos observar claramente que todo lo que viene siendo la IA tienen que aplicar, pero reconociendo los derechos humanos, respetándolos y garantizando, originando de esta manera una regulación constante dentro de la materia. Asimismo, pongo a la disposición de ustedes la referencia que he consultado en este trabajo de investigación y por supuesto agradezco nuevamente al Congreso Internacional sobre el Seguimiento del Derecho y Metodología de la Investigación Jurídica en los aportes en la área de la inteligencia artificial. De mi parte es todo y estoy a disposición sobre alguna pregunta que tenga que ver con mi ponencia. Le agradezco. Fernando Manuel Castro Figueroa, doctor en Estudios Sociales del Instituto de Investigaciones Sociales y candidato a doctor en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, presenta el tema. Estimular capacidades cognitivas humanas como el aprendizaje, la percepción y el razonamiento. Mediante el uso de técnicas como el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural, la IA puede analizar datos de manera más eficiente y precisa que los métodos tradicionales. Este tema plantea desafíos y oportunidades significativas que requieren una reflexión profunda, no solo desde la perspectiva técnica y jurídica, sino también desde un punto de vista ético. En este contexto, esta ponencia se propone analizar los desafíos y orientaciones de la enseñanza del derecho en la era de la inteligencia artificial, con un enfoque en la ética profesional. De acuerdo con la metodología, esta se basa en una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre la interacción entre la inteligencia artificial, la enseñanza del derecho y la ética profesional. Se realizan investigaciones académicas, documentos institucionales y opiniones de expertos en el campo. Además, se consideran ejemplos concretos las aplicaciones de la IA en la educación legal y se discutirán casos destacados de dilemas éticos relacionados con la automatización de procesos legales. En cuanto a los objetivos de la presente ponencia, son los siguientes. Número 1, explorar los desafíos que la inteligencia artificial plantea a la enseñanza del derecho, incluyendo el impacto en el contenido curricular y las metodologías pedagógicas. El análisis, como la ética profesional del abogado, se ve influenciada por la creciente automatización de tareas legales y la toma de decisiones asistida por la IA. Asimismo, proponer orientaciones y principios éticos que guíen la adaptación de la enseñanza del derecho a la era de la inteligencia artificial, preservando los valores fundamentales de nuestra profesión. De acuerdo al desarrollo temático de nuestra investigación, los desafíos de la enseñanza del derecho en la era de la inteligencia artificial es el primer eje temático. La introducción de la inteligencia artificial en la enseñanza del derecho plantea una serie de desafíos. La automatización de tareas legales como la revisión de contratos o la investigación jurídica pueden reducir la necesidad de ciertas habilidades tradicionalmente enseñadas en las actuales facultades de derecho, tanto públicas como privadas. En la nueva gestión educativa, el uso de las tecnologías de la información y comunicación es un instrumento mediador del proceso de tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, redireccionando la misma a dos funciones importantes en el aula. La primera, centrada en el estudiante, quien es ahora responsable de su formación al ritmo que logra generar sus aprendizajes. La segunda, donde el docente se concentra en lo esencial, en lo que es importante, el de modelar, el de guiar y adecuar los conocimientos de tal forma que
se logre un nivel personalizado de la enseñanza. Las tecnologías de la información y de la comunicación, TIC, son ahora la base para el crecimiento de la educación en línea, cuyas características están determinadas por la flexibilidad y la versatilidad. Esto requiere una revisión constante de los planes de estudios para asegurar que los graduados, futuros egresados, sean competentes en un entorno legal cada vez más tecnológico. Además, la IA también puede ofrecer herramientas poderosas para mejorar la enseñanza, como sistemas de tutoría inteligente y plataformas de aprendizaje personalizado. En el ámbito educativo, se liga a las sociedades del conocimiento con su principal característica del autoaprendizaje que ha derivado en la educación. En esta se han replanteado los aspectos primordiales de la educación: qué enseñar, cómo enseñarlo y cómo evaluar el aprendizaje, lo que implica una adaptación de planes y programas enfocándose en el impacto social que generan. Sin embargo, es esencial garantizar que los futuros abogados estén capacitados para utilizar estas tecnologías de manera ética y efectiva. En un segundo eje temático, la ética profesional y la inteligencia artificial. La ética profesional de los abogados, que implica principios como la confidencialidad, la lealtad hacia el cliente y la competencia legal, se ven desafiados por la creciente automatización. En cuanto a la integración de la IA en la educación superior, esta plantea diferentes oportunidades para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como para optimizar la gestión de la institución. No obstante, también se podría generar una brecha entre los que tienen acceso a las inteligencias artificiales y los que no la tienen, poniendo en manifiesto las desigualdades en la educación universitaria. Por otro lado, la dependencia de la tecnología y la automatización también pueden generar inquietudes sobre la sustitución de empleos, así como en la formación de los profesores y el personal administrativo. Finalmente, otro reto es la preservación de la privacidad y la seguridad de los datos personales, siendo que la IA se fundamenta en el procesamiento de un gran número de datos. Las inteligencias artificiales pueden procesar grandes cantidades de datos de manera más eficiente que los propios seres humanos, lo que lleva a cuestionamientos de carácter ético sobre la privacidad y la seguridad de la información de los clientes. Además, la toma de decisiones asistidas por las IAs plantea interrogantes sobre la responsabilidad legal cuando surgen errores. Un tercer eje temático lo aterrizamos en las orientaciones éticas para la enseñanza del derecho en la era de la inteligencia artificial. Para abordar estos desafíos es necesario establecer orientaciones éticas claras en la enseñanza de la ciencia jurídica. Esto implica enseñar habilidades relevantes. Las facultades de derecho deben centrarse en la enseñanza de habilidades que sigan siendo cruciales en un mundo con inteligencia artificial, como el pensamiento crítico, la toma de decisiones éticas y la comunicación efectiva. Sin duda, la integración de la inteligencia artificial en la educación superior se está convirtiendo en una práctica cada vez más común debido a su potencial para mejorar la calidad y eficacia del aprendizaje. En consecuencia, la IA también puede mejorar la calidad de la interacción entre el alumno y el docente, incluso con personal administrativo y de apoyo de la propia universidad. Esto lo vemos a partir de los sistemas educativos contemporáneos, mediante los cuales se pueden proporcionar una evaluación sumativa y hasta una retroalimentación inmediata sobre el proceso de estudiante, lo que permite al docente eficientizar sus tiempos para plantear nuevas estrategias y así como destinar momentos a la motivación del alumno. Número 2. Énfasis en la ética digital. Los programas de formación legal deben incluir un enfoque en la ética digital, que aborde la privacidad, la seguridad cibernética y la responsabilidad en un entorno tecnológico. La ética es la base de los códigos de conducta que crean condiciones de convivencia humana y social en todas las etapas de la vida, en la niñez, la juventud, la edad adulta y la vejez. La formación ética en la educación es la condición para navegar exitosamente por la era digital. Número 3. La promoción de responsabilidad. La ética profesional debe adaptarse para abordar la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial. Los abogados deben ser conscientes de su deber de supervisar y asumir la responsabilidad por las decisiones tomadas con asistencia de la inteligencia artificial. Es deseable incorporar criterios éticos desde la fase del diseño de cualquier sistema artificial, pero esto no garantiza que las aplicaciones dotadas con la IA se utilicen de forma responsable y además sean seguras, porque esos algoritmos están siendo desarrollados por personas bajo el mando de organismos, sociedades y estados que actúan mediante objetivos a implementar. En conclusión, la enseñanza del derecho en la era de la inteligencia artificial plantea desafíos sustanciales, pero también ofrece oportunidades para mejorar la educación en la ciencia jurídica.
La ética profesional se convierte en un pilar fundamental en este contexto, garantizando que los futuros abogados estén preparados para enfrentar los dilemas éticos y legales que surgen en un mundo cada vez más tecnológico. La docencia debe de contar con un sistema de protección que garantice su interactividad con los sistemas basados en inteligencia artificial, para determinar el encuadre jurídico que hay que seguir esta legislación para la protección de los docentes y de los alumnos de los sistemas a base de inteligencia artificial. Se efectuó un análisis documental de la literatura encontrada según las especificaciones de la metodología aplicada. La adaptación de la enseñanza del derecho en la era de la inteligencia artificial debe ser guiada por principios éticos que preserven los valores fundamentales de la profesión legal, garantizando la justicia y la ética sigan siendo las piedras angulares del sistema legal en esta nueva era. Les agradezco mucho por su atención. A continuación presentamos las fuentes de consulta de esta investigación. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Luis Javier Reynoso Cepeda, abogado especialista en Derecho Intelectual y Derecho de la Empresa, Yurixi Gallardo Martínez, quien es investigadora y profesora del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana de Guadalajara, y Andrés Saúl de la Serna, profesor investigador en nivel posgrado de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, presentan el tema Enseñanza de los principios éticos de la inteligencia artificial a estudiantes universitarios. Buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia relacionada con la enseñanza de los principios éticos de las inteligencias artificiales en estudiantes universitarios. El grupo de investigadores está conformado por Luis Javier Reynosa, Yurixi Gallardo y Andrés de la Serna, pertenecientes a la Universidad Panamericana y Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en México. No desde hace tanto tiempo las instituciones han empezado a generar un debate. Ese debate básicamente trata sobre el uso de estas inteligencias artificiales dentro de los entornos educativos. En los espacios donde nosotros nos desenvolvemos, pues obviamente hemos estado participando en estos debates desde diferentes perspectivas. Y lo que buscábamos obviamente era conocer todo el entorno legal, académico, para ver dónde nos estamos moviendo. La UNESCO plantea una definición bastante acertada que plantea de cómo una reflexión normativa sistemática basada en un marco integral, global, sobre todo multicultural y evolutivo de valores, principios y acciones interdependientes que guíen a la sociedad para afrontar estos efectos conocidos y desconocidos de lo que es esta incorporación de inteligencias artificiales en los seres humanos. Entonces, el proceso que hemos realizado, nos planteamos este objetivo. ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Es presentar una revisión documental y sistemática con respecto a la enseñanza de los principios éticos de las inteligencias artificiales de estudiantes universitarios. Se hizo una revisión documental entre 35 trabajos, entre los cuales estamos hablando de legislaciones, recomendaciones, leyes, artículos académicos, tanto internacionales como nacionales en México, para identificar qué está pasando. Dentro de toda esta documentación se identificaron 3 características principales a analizar o a profundizar. Un concepto legal, o sea, un marco legal, un concepto robusto. Los autores comentan, en este caso el informe de la Unión Europea, comenta que es la parte de métodos técnicos y no técnicos donde se pueden implementar o cómo se puede implementar. En nuestro contexto académico, pues estaríamos hablando de un modelo tecnopedagógico, desde la parte tecnológica y pedagógica de esta implementación, y también un concepto desde una visión ética. Identificado esas 3 dimensiones, lo que nos permite es abordar pues, este modelo de revisión. Desde la parte ética nos encontramos que el ser humano, el humano es como el centro desde donde se tiene que desarrollar ese punto importante. La inteligencia artificial tiene que contemplar al humano como centro de todo su
sus habilidades, servicios y todo. Entonces, la reflexión ética puede ayudarnos a comprender cómo el desarrollo y la implementación de estos sistemas de inteligencia artificial puede afectar también al impacto de los valores y de los derechos subyacentes que están en estas personas. Se identificaron 4 principios éticos, lo que sería la autonomía humana. Consiste en que estos sistemas de inteligencia artificial nos deben subordinar, coaccionar, engañar, no deben coaccionar, engañar, manipular y todo esto injustamente. Eh, y también evitar el daño. Los sistemas de inteligencia artificial no deben causar ni agravar el daño ni afectar negativamente de otro modo a los seres humanos. Fíjense que aunque estamos hablando de citas actuales, Isaac Asimov, un escritor mundialmente conocido, planteó las 3 leyes de la robótica hace décadas. Y pues obviamente en su momento a él se le consideraba como pues precursor de la ciencia ficción, ¿no? De pues estas líneas. Y siempre él planteaba que pues un sistema robótico, un sistema inteligente no debería causar daño. El problema es que en la actualidad la sociedad también hace daño de forma voluntaria. Entonces, ¿qué pasaría si una inteligencia artificial decidiera recibiera una orden directa de ejecutar una actividad que indirectamente causara el daño? Entonces, estamos hablando de características que deberían tener los sistemas de inteligencia artificial, pero pues también estamos hablando de cómo se pueden implementar. También hablamos de la equidad, entre otros elementos, que estamos hablando de no discriminación, sesgo ni estigmatización. Un caso que surgió hace poco es de una empresa grande, internacional, que estaba desarrollando una inteligencia artificial para ayudar con el proceso de selección de candidatos para la parte de promoción. Se le nutrió a esta inteligencia artificial de los históricos de promociones, perfiles y todo, y resultó que la propia inteligencia artificial, sin saberlo, generó un sesgo por género. En este caso, pues históricamente, pues los hombres habían accedido a puestos de alta dirección y por criterios X. Entonces, cuando la inteligencia artificial identificó esos criterios, los hizo como parte de la base de la propuesta y cuando sacó el listado, pues había un sesgo identificado por no basarse en datos más actualizados, sino en históricos en el tiempo y obviamente pues la historia pues nos dice muchas cosas que a lo mejor en la actualidad ya no son tan reales. Y el último principio ético, estamos hablando de esta explicabilidad de hacer referente a los procesos necesarios para lo que es transparencia y supervisión de estas entornos de inteligencia artificial. Desde la siguiente dimensión, la dimensión legal, lo que nos hemos encontrado es que actualmente hay propuestas desde la UNESCO, la Unión Europea y diferentes organismos internacionales que te están diciendo, oiga, hay que desarrollar un marco legal, cada país tiene que desarrollar un marco legal y debe pues definir cuáles son los criterios de uso o de trabajo. Actualmente en México no identificamos ese espacio de marco legal desarrollado, o sea, ahí se está empezando a trabajar en algunas propuestas. La Unión Europea ya tiene una propuesta bien definida y que pues la tienen que derivar a los diferentes países para implementarla, y el tema es que generen esos espacios de equidad, de beneficios económicos, legibilidad, no discriminación y acceso a la innovación. También un concepto de que estamos hablando de concepto de brecha. Hay países más avanzados y otros menos avanzados. La Unión Europea lleva 15 años con un estándar, por ejemplo, de competencias digitales, tecnología, y se ha ido derivando en los entornos educativos, mientras que, por ejemplo, México no tiene creado ese estándar. Sí se habla de competencias digitales, pero no está estipulado cuáles. Por ejemplo, Colombia sí tiene ese tipo de estándar.
Desde la dimensión legal, también otros dos criterios, otros dos niveles, que sería primero hacer una revisión de todo lo que hay, estas leyes antiguas, actualizarlas y todo, y también este segundo punto, que sería la parte del problema de implementación de estos nuevos cuerpos normativos. Se habla de propuestas como de incorporar inteligencia artificial al orden jurídico, de tal forma de que pues, el acceso a las leyes, toda la información, pues pudiera ser bastante más automatizado y pues tener todo ese marco legal. En la realidad actualmente pues aún falta bastante por desarrollar. Sobre todo, pues, estamos hablando en ese contexto. Desde la última dimensión, la dimensión tecnopedagógica dentro de las instituciones, rápidamente nos encontramos en qué hacemos o cómo lo hacemos. Entonces, se habla, en la UNESCO plantea una pregunta muy interesante, es ¿qué enfoque pedagógico está justificado? O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahora mismo, si no hay un entorno legal, aunque haya propuestas, si no hay una implementación, pues las academias entraron en esa duda de si sí o no aplico ciertas cosas. Hay instituciones que han dicho de plano no, hay otras que han dicho de plano sí, y otras han dicho a criterio de los académicos, ¿no? Entonces, de esta parte identificamos cuatro subindicadores, dos desde la parte tecnológica, dos desde la parte pedagógica. Estamos hablando de lo que serían recursos tecnológicos, los actores participantes, academias, instituciones y todo, y de la parte pedagógica la parte de competencias y ambientes. Entonces, lo que encontramos de la parte tecnológica es todas estas modelos de implementación tecnológica. Estamos hablando de que la tecnología podemos hacer y desarrollar muchas cosas. Otra cosa es que se hagan. Entonces, bueno, ese es otro detalle. Desde la parte de los actores están todos los círculos, estudiantes, docentes, academias, instituciones y pues incluso la Secretaría de Educación Pública, que todos esos están hablando de que estamos en una situación en que hay que enfrentar estos retos, hay que incorporar todas estas competencias y desde la parte tecnológica, competencias digitales. Desde la parte de competencias, también se habla de que eh, un estudiante que termina la carrera y que se va a lo que es el entorno laboral, pues tiene que desarrollar no solo competencias de conocimiento, sino también competencias de desarrollo profesional, el liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y todo eso. Entonces, todas esas competencias también se pueden trabajar y se pueden desarrollar en los espacios académicos apoyados con diferentes entornos tecnológicos. Y en los entornos de aprendizaje lanzamos un montón de pedagogías. Una cosa es las pedagogías que nosotros podamos lanzar, por ejemplo, con entornos virtuales, entornos mixtos y todo. Y otra cosa es que las academias se estén apropiando aún de todas estas y las estén implementando. El tema es que aún hay mucha libertad institucional y se dice pues libertad de cátedra. Entonces casi dejan que un docente y otro desarrollen, pero pues obviamente si un docente está más capacitado puede desarrollar algo más elaborado, más motivante, o un docente no capacitado o no tan capacitado, pues obviamente el nivel de desarrollo tecnopedagógico es inferior. Como cierre de la sesión, realmente lo que estamos hablando de que estas inteligencias artificiales están aún en proceso de discusión dentro de las instituciones, al no existir un marco legislativo en el país, al no existir unas normativas aún internas dentro de las instituciones, aún pues no se identifica qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Obviamente la ética es un recurso muy fundamental a la hora de implementar, pero pues si no existe un marco legal, no existe un marco ético establecido, a lo mejor el reglamento interno de las instituciones, y no existe unos modelos de capacitación institucional,
pues obviamente pues no se puede implementar. En México, lo que decíamos, aún no existe una legislación que contemple el uso y control de estas inteligencias artificiales, aunque ya hay recomendaciones internacionales a ir desarrollando todo eso. Y desde el punto de vista de todas estas dimensiones, se basa en su correcta implementación tecnopedagógica, legal y ética. Cuando todo vaya desarrollándose, pues va a ir funcionando pues, positivamente dentro de las instituciones educativas. Y bueno, pues algunas de las referencias en las que estábamos basando, obviamente, pues, son muchas más, pero pues solo unas. Muchas gracias, que tenemos. Francisco Martínez Herrera, licenciado en Derecho, maestro y doctor en Filosofía de la Ciencia y docente investigador de tiempo completo de la Universidad Rosario Castellanos en Filosofía del Derecho y Derechos Humanos, presenta el tema Inteligencia Artificial en el desarrollo de habilidades argumentativas en temas de género. Muy buenos días, tardes y noches a todos. Me llamo Francisco Martínez Herrera. Mi universidad de adscripción es la Rosario Castellanos de la Ciudad de México y voy a abordar el tema de la inteligencia artificial en el desarrollo de habilidades argumentativas en temas de género. Vamos a comenzar con una breve introducción. La utilización de la inteligencia artificial como mecanismo de apoyo formativo en estudiantes de la carrera de Derecho, pensamos, es un área fértil para la investigación actual y futura. En la Universidad Rosario Castellanos llevo un proyecto que básicamente adopta una perspectiva hibridal, es decir, una perspectiva en la cual podemos utilizar recursos a distancia y recursos en aula para generar una mejor educación, una pedagogía de calidad con respecto a nuestros estudiantes de Derecho. El enfoque de mi investigación y el contexto de la misma es muy importante. En particular me interesa investigar la argumentación con la perspectiva de género para efectos de mejorarla, de que los estudiantes el día de mañana tengan habilidades efectivas para tratar argumentativamente el tema de la perspectiva de género. Es importante en esta investigación el haber considerado los últimos desarrollos de la inteligencia artificial que hacen posible, con sus éxitos respecto del procesamiento del lenguaje natural, una investigación en torno al derecho, dado que el lenguaje natural es básicamente la herramienta principal con la cual el derecho se lleva a un estudio y a la práctica. Los objetivos de la investigación. Básicamente el objetivo general es comprender de qué manera el uso de la inteligencia artificial puede fomentar el desarrollo de habilidades argumentativas de estudiantes de licenciatura en Derecho y Criminología, en pro de su difusión y aplicación con perspectiva de género y en particular contra la preservación de la violencia de género. Esto se puede concretizar un poco más considerando la medida en que el uso de software especializado en inteligencia artificial puede apoyar a los estudiantes en la mejora de sus habilidades argumentativas. Esto evidentemente es un rubro que aún se está investigando y esa es la razón principal por la cual creemos que debemos de abordar el tema con mayor énfasis y de acuerdo a cierta metodología concreta. Básicamente, nosotros pretendemos lograr una investigación pequeña que se pueda ampliar para efectos de estudiar de mejor manera la perspectiva de género en ámbitos o sedes argumentativas que también impacten en la mitigación o disminución de la violencia de género que permea en nuestro contexto actual en México, desafortunadamente. Bueno, voy a pasar a la parte metodológica. Mediante la interacción o el diseño de prácticas entre estudiantes y el software de inteligencia artificial, dígase chatbots como ChatGPT o otras inteligencias artificiales como BART de Google, pues o más bien ya estamos llevando a cabo breves prácticas con estudiantes coadyuvantes para obtener información cualitativa y cuantitativa en torno a una concepción de mejora en habilidades o competencias, en particular argumentativas, en sede de perspectiva de género. Básicamente, planteamos dos interacciones, una interacción sin guía y una interacción con guía. En la interacción sin guía, vamos a revisar los resultados y vamos a diferenciarlos de aquellos que tengan una guía.
La hipótesis de investigación básicamente indicará que hay diferencias representativas respecto de las competencias. Para esto necesitamos detectar la habilidad y el nivel de logro que se puede alcanzar. Aquí vamos a pasar a los rubros de investigación que planteamos. Básicamente en estas interacciones entre inteligencia artificial y por un lado y por otro los estudiantes, pues queremos investigar qué habilidades o competencias argumentativas pueden mejorar ellos en la interacción y para ello necesitamos primero plantear cuáles son las habilidades seleccionadas. Aquí tenemos una lista de ellas que pensamos que es representativa para pues que me pueda explicar mejor y ustedes entender de una mejor manera. Básicamente la idea es que tomemos una habilidad o competencia argumentativa, por ejemplo, la comprensión de la organización de un argumento en su estructura básica. Por ejemplo, un argumento tiene una estructura básica compuesta por premisas y conclusión. Dependiendo del tipo de argumento, esta estructura va a ser más o menos relevante. Pero la intencionalidad de llevar a cabo las prácticas en inteligencia artificial y los estudiantes en ChatGPT, por ejemplo, es que nosotros podamos concebir cómo van mejorando en la captación de esa estructura orgánica del argumento, por decirlo de alguna manera. Obviamente también hay otros rubros. Por ejemplo, me voy a permitir saltar a la habilidad o competencia argumentativa A7.1, que se encuentra aquí en la diapositiva. Ella dice que es importante reconocer las limitaciones de la inteligencia artificial en la argumentación en lo específico, aunque resulte útil en ciertos contextos. Básicamente, a lo que nos referimos en esta habilidad o competencia es que el estudiante, al estar en interacción con la inteligencia artificial, va a poder mejorar esas habilidades de acuerdo a contextos más específicos de argumentación en perspectiva de género. Sabemos, por ejemplo, que la argumentación jurídica es una argumentación más especializada y más compleja que una argumentación general. Sin embargo, dentro de la propia argumentación jurídica, en la argumentación jurídica con perspectiva de género, hay una serie de argumentos específicos que requieren un planteamiento muy especial. De acuerdo al contexto, este variará y aplicará o no aplicará. La idea es diseñar estas interacciones para efectos de reconocer y posteriormente evaluar las habilidades y competencias que tienen los estudiantes y sobre todo tratar de tasar e investigar qué tanto pueden mejorar los estudiantes teniendo a la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo pedagógico para mejorar sus habilidades. Es importante notar que se investiga cada elemento de las habilidades o las competencias argumentativas en este caso de acuerdo a ciertos niveles de logro. Posteriormente explicaré esos niveles de logro. Sin embargo, vamos a pasar a las habilidades o competencias relacionadas a la perspectiva de género. Aquí seleccionamos en realidad 4 diversas clases de rubros. El primero es la detección de sesgos antiperspectiva de género. El segundo es la detección de la promoción a la violencia de género. El tercero es la comprensión del estado de la perspectiva de género, que denominaremos EPG. El cuarto es la comprensión del grado de percepción de violencia, obviamente de género, GPV. Veamos cómo esto se manifiesta en diferentes tópicos relevantes, por ejemplo, atendiendo al EPG. Los tópicos relevantes tienen que ver, por ejemplo, con una comprensión del concepto de género. También con la comprensión de la relación entre sexo y género, que evidentemente no debe de ser confundida. Reconocer también la problemática actual de género en México en un contexto histórico particular y comparar el estado actual de ese momento con lo reportado por la inteligencia artificial, que claramente aquí podríamos tener un desfase y una serie de problemáticas debido al entrenamiento desfasado que tenga la inteligencia artificial en la plataforma de uso.
También es importante reconocer, por ejemplo, la problemática que los estudiantes en sí mismos poseen, es decir, de acuerdo a la cultura, el grado de interés, también la formación de los estudiantes, esto puede afectar a la investigación. Aquí seguimos con los tópicos relevantes que nos parecen importantes. Y bueno, básicamente es que por cada tópico se determinan 5 niveles de logro, que van de lo menos a lo más. Básicamente ustedes pueden ver en las diapositivas los diversos tópicos. Por cuestiones de tiempo es probable que no me dé o no me alcance el tiempo para poder explicarlos todos, pero creo que con base en el video ustedes pueden checarlos con más detenimiento sin ningún problema. Veamos los tópicos relevantes respecto de la ejecución de la investigación en el tema del GPB. ¿Okay? Recuerden que este tiene que ver con los grados de la violencia en términos de la perspectiva de género. Recuerden, lo que hemos denominado grado de percepción de violencia. Los tópicos relevantes son los siguientes: reconocer y distinguir la violencia de otras prácticas, identificar y distinguir la violencia de género de otras prácticas violentas y saber aplicarlas a situaciones concretas en el plano cotidiano, contextualizarlas, emplear el vocabulario y las clases de violencia de género en los contextos jurídicos, así como reconocer errores en el uso de los términos, ilustrar los casos análogos de violencia de género y definir los elementos esenciales de los actos que generan violencia de género, formular diagnósticos plausibles de solución de casos de violencia de género, planificar estrategias o mecanismos de atención a violencia de género por medio de la argumentación y juzgar con perspectiva de género en un escenario propuesto. De la misma manera que con respecto al estado de la perspectiva de género, EPG, aquí con los grados de percepción de la violencia, GPB, aplicamos también niveles de logros. Aquí podemos presentar los niveles de logro que tienen una métrica del 0 al 4, donde 0 significa nulidad o fracaso de la interacción y el 4 se considera el nivel de logro más exitoso porque tenemos una interacción entre el estudiante y la inteligencia artificial que tiene características positivas para la argumentación, en particular que es coherente, que es razonable, que es formativa, es decir, educativa, que es crítica y además es consistente con respecto a los conceptos y las relaciones de género que se están planteando. Naturalmente tenemos grados intermedios. Ahora bien, la intención es que nosotros planteamos unas matrices de seguimiento y a partir de estas matrices de seguimiento se van a proyectar ciertos resultados. ¿Cómo generar las matrices o en qué consisten estas matrices de seguimiento? Bueno, la idea es que tengamos una matriz en donde consideramos variables específicas de acuerdo a los estudiantes que participan en el plano de la investigación entre pues su participación y su relación con la inteligencia artificial para efectos de mejorar sus habilidades argumentativas de acuerdo a ciertas actividades diseñadas pedagógicamente por nosotros para efectos de tasar su nivel de logro. La primera variable, por ejemplo, tiene que ver con el diagnóstico, la segunda con el desempeño en comunicación escrita, la tercera con el desempeño en habilidades escritas de producción y el reconocimiento de habilidades escritas. Y bueno, ustedes pueden observar que respecto de estas primeras 3 variables, tenemos una estructura más desglosada o más trabajada. Simplemente me voy a dedicar a explicar una de estas variables. Por ejemplo, la segunda variable que habla del desempeño en la comunicación escrita que tiene el estudiante, pues utilizamos una subclasificación de 4 categorías para pues simplemente diseñar una manera cualitativa de distinguir a aquellos estudiantes y también tasar su nivel de origen. Es decir, no todos los estudiantes cuando participan en estas interacciones tienen el mismo nivel. De hecho, hemos notado que hay un desfase relativamente importante entre estudiantes. Ahora bien,
Estas cuatro subcategorías son un nivel pobre, un nivel con algunas deficiencias, pero comprensible, un nivel destacable y el último sería un nivel adecuado en términos de comunicación escrita. Aquí básicamente en nuestras matrices especificamos lo que consideramos que es un desempeño escrito pobre. En este rubro, por ejemplo, tenemos que no hay coherencia entre las ideas. El sujeto, el predicado de ciertas oraciones es confuso. No se logra percibir una cohesión entre un enunciado y otro, por ejemplo. Y así vamos especificando los rubros que analizamos y lo interesante del asunto es que tenemos básicamente pues todas las interacciones en bases de datos y se pueden checar posteriormente. Esta es la dinámica en general que estamos utilizando. Tenemos la variable 4 de desempeño en comprensión lectora, la variable 5 de desempeño en mejora y finalmente nuestras conclusiones es que creemos que el análisis de la interacción entre el estudiante y la inteligencia artificial es fértil. Nuestra propuesta pretende informar de manera sistemática en un grupo focal un instrumento metodológico exitoso para uso generalizado de la investigación de las habilidades y competencias argumentativas que los estudiantes tienen en sede de perspectiva de género. Nuestra intención ulterior es promover y mejorar las habilidades argumentativas jurídicas en diversas temáticas. Espero que les haya llamado mucho la atención nuestra propuesta de investigación que ya se está llevando a cabo y tenemos aquí diversas referencias, sobre todo en alusión a los marcos teóricos que estamos suponiendo utilizar. Les agradezco mucho y espero que haya una serie de preguntas y con mucho gusto les contestaremos. Gracias al doctor Cáceres y a todos los organizadores de este evento. Hasta luego. Karen Yareli García Arizaga, licenciada en Derecho, maestra en Ciencias Jurídicas y doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Baja California, y Sergio Abdón Montes Loera, presentan el tema de integración de la perspectiva de género en la inteligencia artificial. Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión compartiremos algunas reflexiones en torno a la integración de la perspectiva de género en la inteligencia artificial. Por ello, en un primer momento y como apartado introductorio, debemos de establecer el porqué, el objetivo de esta investigación. En este sentido, en la actualidad la inteligencia artificial es parte de nuestra vida diaria. Ello debido a que las nuevas tecnologías han tomado un papel fundamental dentro de la sociedad en el contexto de la cuarta revolución industrial. Las redes de comunicación, las aplicaciones generadoras de conocimiento y las herramientas para facilitar la realización de determinadas actividades han buscado hacer más sencilla tanto la vida cotidiana como las funciones especializadas de las personas, tanto en el ámbito privado como en el sector público. No obstante, este tipo de herramientas inteligentes han ocasionado algunas inquietudes ante posibles violaciones de derechos humanos, principalmente con relación a los denominados algoritmos, pues se ha detectado en estos la realización o el establecimiento de sesgos vinculados con categorías sospechosas, de manera particular con el género. Por lo anterior, el objetivo central de la investigación es describir la problemática empleando un método deductivo como hilo conductor y la perspectiva de género como herramienta conceptual, con el fin de arribar a conclusiones y o preposiciones que permitan identificar la necesaria integración de la perspectiva de género desde una visión dual. Por un lado, en la recopilación de datos y por otro, en el diseño de las herramientas inteligentes. En este contexto, es de fundamental importancia tener a colación ejemplos paradigmáticos de países donde se han dado a la tarea de combinar la inteligencia artificial con un enfoque de género en beneficio de la sociedad. Países que se han establecido en la Unión Europea, pues ha sido en esta la que se ha caracterizado por instaurar pautas para la regulación de las herramientas inteligentes, poniendo como un eje central, como un eje rector, la dignidad de las personas humanas. Por ello, en un primer momento cabe destacar lo que entendemos por inteligencia artificial. Este término
para nada es reciente, pues su creación se le atribuye al matemático Alan Turing en el año de 1956, en donde estableció su deseo de desarrollar máquinas que fueran capaces de simular la inteligencia humana, reconociendo que este tipo de herramientas no dependían únicamente del ámbito de las ciencias exactas y tecnológicas, sino que al tratar de simular la inteligencia humana requerían de estudios que atendieran esta última, dando pie de manera necesaria que para su desarrollo también se deberían atender ciencias sociales y humanidades. En base a ello, podemos concluir que la inteligencia artificial no es un concepto que se deba asociar única y exclusivamente con el ámbito tecnológico y con las ciencias exactas, sino que además de nutrirse de estas, se debe de nutrir de ciencias sociales y humanidades, pues son estas últimas las que van a dar el sentido, la integración, el conocimiento de la inteligencia humana al aparato tecnológico. Ahora bien, también resulta fundamental establecer que hoy en día nos resulta imposible establecer una conceptualización consensuada y única respecto a lo que debemos de entender como inteligencia artificial, pues este concepto, a raíz de su creación de 1956, ha estado en constante construcción hasta hoy en día. Por ello, y con un fin meramente metodológico, traeremos a colación la conceptualización creada por la Comisión Europea, la cual señala que la inteligencia artificial se aplica a los sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces de analizar su entorno y pasar a la acción con cierto grado de autonomía con el fin de alcanzar objetivos específicos. En este sentido, cabe destacar la característica de la anterior conceptualización basada en los sistemas. En este tenor, dichos sistemas se podrán establecer principalmente en tres: el Big Data, los algoritmos inteligentes y los robots o la robótica. El Big Data, su función principal tiende a que los mecanismos de almacenamiento y conjugación masivos de datos le facilite tener un acceso de un gran banco de información de manera sencilla, pronta y estructurada a la persona. No obstante, generalmente este tipo de inteligencia artificial necesita acompañarse de otra para lograr un objetivo más preciso, específicamente o por ejemplo con auxilio de la robótica o de algoritmos. Los algoritmos es una serie de ecuaciones matemáticas que se entrelazan para proporcionar un resultado, una instrucción concreta que sirva para solucionar el problema planteado, gracias a las consideraciones de un número de variables que varían sustancialmente de un caso a otro. Por su parte, los robots o la robótica inteligente, atendiendo a lo señalado por María José Santos González, será aquella máquina física de manera autónoma a través de programas y sensores inteligentes que pueda llegar a tomar decisiones basándose en la lógica e inteligencia artificial, prediciendo las necesidades de los humanos y de las situaciones en las que se ven envueltos, actuando, alterando e interactuando con el mundo físico. Todo ello sin estar sometidos al control continuo de los humanos. Ahora bien, las herramientas de inteligencia artificial se establecen tanto beneficios como posibles riesgos. Como beneficios podemos encontrar bastantes y estos deben de atender al caso en específico. No obstante, podemos destacar tres de ellos. La eficacia y la eficiencia de una herramienta de inteligencia artificial, pues con ella nos permite de una manera más rápida y de manera más precisa tener la problemática o la situación en específico y con ello poder tener una solución a ese caso en concreto. Tenemos la detección de la problemática que nos sirve para ayudarnos a detectar la problemática en específico y con ella tener la solución. Este caso se utiliza principalmente en las cuestiones médicas y jurisdiccionales. Y la automatización, pues como todo ente, se pretende que la inteligencia artificial vaya evolucionando y en algún momento se establezca una inteligencia artificial fuerte en donde se tenga una característica autónoma,
Es decir, que la inteligencia artificial por sí misma y por sí sola establezca las conclusiones a la determinada situación, sin la necesidad de ayuda de un ser humano. Ahora bien, también podemos encontrar riesgos. Dichos riesgos, al igual que los beneficios, también van a tender a un caso en concreto. No obstante, por un aspecto meramente metodológico, traemos a colación 4 de ellos. Los riesgos principalmente se van a enfocar en aspectos éticos y morales y en la violación de derechos humanos. La privacidad es uno de ellos, pues se tiende que con este tipo de herramientas se llegue a una concentración de datos, que esa concentración de datos pase del aura privada de la persona a que sea público o que lo ostente otra persona y que dichos datos puedan ser usados en su contra. La secrecía industrial es que la mayoría de las herramientas de inteligencia artificial son creadas por instituciones privadas, cuyo negocio les impide revelar ciertos supuestos, ciertas condiciones que pueden llegar a ser necesarias para determinar una situación en concreto. Y con ello también se conlleva la transparencia, que si no hay una revelación de secrecía, tampoco va a haber una transparencia, tampoco se van a establecer las situaciones en específicas, las situaciones necesarias que lleven a esa inteligencia artificial a actuar de determinada manera. Pues a través de la secrecía industrial, ese tipo de información va a estar reservada. Situación que ya ha acontecido y que ya ha causado cierta problemática y ha dado revuelo al mundo jurídico, principalmente con el caso tan sonado de State versus Lomis en Estados Unidos. Y por último, y quizá el más importante para nuestra investigación, que son los sesgos. Este tipo de situaciones en específicas que en base a la creación del algoritmo, al desarrollo de la inteligencia artificial, se nutre de condiciones que conlleve un resultado negativo o un resultado no deseado que atente contra características propias de las personas que lo menoscaben. Por ejemplo, la discriminación y en este caso específico, la perspectiva de género. Es por ello que principalmente los vamos a encontrar dentro del Big Data con esa recopilación de información y en los algoritmos ayudados principalmente con los datos recopilados en el instrumento en específico. Es por ello que para visualizar esta problemática en específicamente de perspectiva de género, nos enfocaremos en los sesgos y trataremos de dar proposiciones para su solución. De ahí que hemos tomado uno de estos riesgos, el problema de los sesgos, para compartirlos con ustedes en esta ocasión. Nos parece que precisamente este problema radica en el uso, en el manejo de los datos, que desde luego viene desde la selección de los mismos. Esto ha propiciado que algunas inteligencias artificiales en su desarrollo hayan provocado serios problemas para la igualdad de género y que se representan con el replique de estereotipos y de roles de género. Tan es así que queremos compartirles algunos ejemplos. Tenemos en el 2014 lo que ocurrió con Amazon, que puso en marcha un sistema algorítmico con el que esperaba optimizar recursos, ahorrar tiempo y mano de obra y encontrar un sistema neutral para contratar personal. Pero Amazon eventualmente tuvo que despedir a esa inteligencia artificial, a ese algoritmo por sexista. Y esto fue así porque notaron que únicamente seleccionaba a hombres. Y eso se basaba en que este aplicativo utilizaba datos recopilados por un periodo inmediato anterior de 10 años. 10 años en los que la empresa había mostrado un comportamiento en el que seleccionaba mayormente a hombres para determinados puestos, sobre todo de diseño y manejo de tecnologías. Desde luego que esto reflejó serios problemas de sesgos. En pocas palabras, la aplicación estaba aprendiendo precisamente a replicar
estos fenómenos, estos estereotipos y roles de género. Esto provocó precisamente que la mayoría de los contratados pues fueran hombres y desde luego se tuvo que suprimir el uso de esta tecnología. Ahora tenemos como otro ejemplo a los chatbots o a estas asistentes de voz que pues tradicionalmente conocemos como Alexa, Siri o Cortana. Y se preguntarán ustedes por qué la mayoría de estas asistentes de voz o asistentes virtuales son mujeres o son femeninas. Para Noel Sharkey, docente emérito de inteligencia artificial y robótica de la Universidad de Sheffield en Yorkshire, universidad que se encuentra en Reino Unido, esto replica serios problemas para la igualdad de género porque cosifica a las mujeres y perpetúa los estereotipos de género. Ninguna de estas dos cosas resulta útil a la hora de atraer a más mujeres a la industria, lo cual, desde luego, refleja una urgente necesidad de mayor equilibrio y diversidad. Y esto incluso lo podríamos adicionar o condimentar un poco porque de hecho está aprobado que estas tecnologías responden de mejor forma a voces más gruesas o graves, a voces mayormente identificadas con hombres. Es decir, responden adecuadamente a voces masculinas o a voces de hombres, pero no igualmente eficientes para las voces más agudas que normalmente se identifican con las mujeres. Esto desde luego nos hace reflexionar sobre el problema y voltear a ver qué está pasando o qué ha pasado en otras latitudes. Por eso les ponemos el ejemplo de la Unión Europea, en donde se han diseñado varias estrategias. Por cuestión de tiempo solamente vamos a recopilar algunas. Tenemos que desde abril del 2018, se emitió una declaración de cooperación en inteligencia artificial en la Unión Europea. 25 países formaron parte de esta declaración, en donde buscaban precisamente concentrar sus esfuerzos en materia de inteligencia artificial para crear, diseñar e implementar iniciativas nacionales y supranacionales. Después sobrevino el establecimiento de un plan coordinado sobre inteligencia artificial que se basó en colaborar todos estos países para precisamente y de manera principal lograr tres cuestiones: acelerar las inversiones en inteligencia artificial, actuar estrategias y programas específicos y armonizar las políticas para eliminar la fragmentación. Eventualmente se creó un grupo de expertos en inteligencia artificial que buscaban trabajar sobre dos rubros: las directrices éticas para una inteligencia artificial confiable y las recomendaciones de política e inversión para una inteligencia artificial fiable. A raíz de ello surge un concepto muy interesante que es la inteligencia artificial digna de confianza. Y este concepto se fue diseñando porque se pensó que precisamente se debería de avanzar para lograr una inteligencia artificial de confianza, y esta sería solamente si se reunían tres aspectos: si estaba centrada en el ser humano, si era justa y si era explicable. Por ello, el Parlamento Europeo en 2021 estableció un informe sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación, en la cultura y el sector audiovisual, en el que estableció que era urgente que estas tecnologías de la inteligencia artificial se diseñaran de manera que previnieran los prejuicios de género, sociales o culturales, y protegieran la diversidad. Se consideró que la inteligencia artificial debe ser entrenada para no replicar la discriminación. Por ello, queremos compartir con ustedes algunas propuestas. Consideramos que ante este panorama es urgente tomar las buenas prácticas de otros países, que en México se establezca urgentemente un grupo de personas expertas, un grupo multidisciplinario que se conforme por mujeres y hombres, preferentemente en forma paritaria. Esto permitiría que cada vez sea mayor la participación de las mujeres en la recopilación de los datos y en el desarrollo de herramientas de la inteligencia artificial. Pero para que esto suceda, desde luego, debe haber una mayor inversión en programas de educación y capacitación
que fomenten la participación de más mujeres en campos STEM y tecnología. Además, consideramos que, como modificaciones urgentes al ordenamiento jurídico, se deben establecer normas claras que exijan auditoría de algoritmos usados en decisiones críticas para garantizar la transparencia y responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial. Hoy en día se está planteando el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la administración e impartición de justicia. De ahí que notemos que esto es de urgente necesidad. Creemos firmemente que la incorporación de una perspectiva de género en la inteligencia artificial es esencial para garantizar la igualdad y la justicia en la tecnología. La igualdad de género en la inteligencia artificial no solo es un objetivo ético en sí mismo, sino también una necesidad para el desarrollo sostenible y la prosperidad en el siglo XXI. Por su atención, gracias. Muy buenos días a todas y todos, a todes. Es un gusto estar con ustedes acá en la primera mesa de nuestro Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Metodología de la Investigación Jurídica. En este año reflexionando sobre las aportaciones en la era de la inteligencia artificial. Como siempre, gracias a todas y a todos los que se suman a este ejercicio académico de alto nivel y de alto rigor. Gracias al doctor Enrique Cáceres por convocarnos cada año y por considerar a una servidora para moderar esta mesa. Es un gusto siempre estar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y compartiendo en esta mañana con ustedes, además con un maravilloso equipo de trabajo. Saludo también a Marijose, que ha estado trabajando ahí en este maravilloso grupo que ha conformado el doctor Enrique. Bueno, pues entonces vamos al tema. Miren, algunas reflexiones para dar paso a las preguntas, si les parece bien a todas las compañeras y los compañeros ponentes. Miren, hemos abordado varios tópicos, todos muy interesantes y desde luego con algunas preocupaciones en común. Esto es lo rico de estos congresos, donde encontramos posturas que pueden alinearse, pero también conclusiones muy interesantes por lo novedosas, por lo vanguardistas. Resalto que esta mañana Omar Camilo de Colombia nos planteó dos términos, dos fenómenos muy importantes en el marco de la inteligencia artificial, que son la automatización y la simplificación. Estos los ve como procesos que pueden resultar benéficos en la enseñanza del derecho, en el ámbito de la educación, y dice que gracias a estos dos se podrían optimizar estos procesos, por lo que hay que verlos como benéficos y no como peligros o amenazas. Eso me gustó mucho de sus conclusiones. Desde luego después escuchamos a Jesús Aguilera Durán, a César Eduardo Jiménez López y otro compañero de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ellos platicaron poniéndonos de relieve la conocida y ya ampliamente ahí estamos otra vez. La conocida y ampliamente difundida laguna jurídica o ausencia de regulación que tenemos en nuestro país en el campo de la inteligencia artificial, no solo en el uso, sino en la aplicación de esta herramienta. También concluyeron que es necesario que el profesorado se capacite, nos capacitemos para no vernos sorprendidos en el uso y aplicación de la inteligencia artificial en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Resalto esto como una urgencia, ¿verdad? Y desde luego después pasamos en esta retroalimentación así muy breve que estamos haciendo con la ponencia del doctor Fernando Manuel Castro Figueroa. Desde Baja California nos compartió que hay que ver el problema desde distintas perspectivas. Él dijo, no solo desde una perspectiva técnica y jurídica, sino ética. Desde luego que coincidimos en ello, porque enseñar estas habilidades relevantes al estudiantado debe tener siempre un énfasis en la ética, en la promoción de valores, de responsabilidad social. Planteó desafíos y oportunidades muy importantes, así denominó su ponencia. Nos dijo que desde luego la inteligencia artificial, y en eso concluye, debe ser guiada por principios éticos. Y que eso debiera dar respuesta a la cuestionante de, ¿pueden reducir la necesidad de ciertas habilidades tradicionalmente enseñadas en las facultades de derecho? Pone el índice en qué se está enseñando en las escuelas y facultades de derecho, cómo se está preparando al estudiantado ante estos nuevos retos.
Excelente. Avanzamos después porque en la ponencia que presentó Luis Javier Reynoso, Yurixi Gallardo y Andrés de la Cerda, ellos y ella nos hablaron sobre principios éticos y hablaron de equidad y explicabilidad. Dos aspectos muy importantes en su planteamiento. Nos hablaron de dimensiones. Esto también fue muy provechoso porque distribuyeron sus temas en la dimensión ética, la dimensión legal y una dimensión tecnopedagógica para podernos explicar que hay distintos problemas que pudiéramos agrupar en teleológicos y de implementación de nuevos cuerpos normativos. Coinciden en que aunque no hay una regulación específica, pudiera atenderse a las recomendaciones internacionales, ¿verdad? Para enfrentar esos retos en el panorama nacional actual. Después escuchamos a Francisco Martínez Herrera de la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México y nos compartió interesantísima recopilación porque puso de relieve que el estudiantado puede mejorar sus habilidades de argumentación jurídica, que ya de por sí es especializada, pero él nos dijo, tendríamos que voltear a ver que se necesita un mayor enfoque para poder hablar de argumentación jurídica con perspectiva de género y cuáles son las habilidades necesarias para desarrollarla. Desde luego que considera el contexto y nos dice que podría incluso evaluarse cuáles son las utilidades de estas herramientas en la argumentación jurídica con perspectiva de género. Nos plantea un reto muy particular. Nos dice que desde luego se va a poder determinar niveles de logros atendiendo al interés, al conocimiento previo del estudiantado, y él los evalúa desde la nulidad o fracaso en la interacción hasta una interacción coherente, razonable y formativa. Incluso diseña matices de seguimiento que me pareció también muy, muy relevante. Y al final nos escucharon al maestro Abdón Montes y a una servidora hablando de la necesidad de integrar la perspectiva de género en la inteligencia artificial. Retomamos experiencias positivas de la Unión Europea para poder plantear cómo podemos trasladarlo, ¿no? Tropicalizarlo a un enfoque americano, porque los problemas pudieran presentarse en la misma tesitura, en el mismo camino. Por eso trajimos como ejemplos algunos problemas que todas y todos ustedes ya conocen, donde se han replicado como problemáticas de la inteligencia artificial los sesgos. De ahí que pensamos que si se quiere desarrollar y avanzar a una inteligencia artificial más digna de confianza, pues tendríamos que prevenir el uso y replique de estereotipos y roles de género para avanzar hacia una inteligencia artificial que esté plenamente conforme a la perspectiva de género, no solamente planteando la necesidad de que nos involucremos más mujeres en las tecnologías, pero también la gran responsabilidad que tienen las escuelas y facultades de derecho de incluir a más mujeres en el estudiantado que forma parte de estas licenciaturas o de estas profesiones. Lo dejamos aquí para avanzar al diálogo porque de esto se trata. Quiero escuchar si hay alguna pregunta. Voy a retomar alguna que vi por aquí en el chat, si les parece bien. Y bueno, comencemos hablando precisamente con lo que nos comenta Óscar de los Reyes. Aquí está presente en el panel, incluso nos dice una pregunta, ¿el enfoque de competencias se ha incorporado en todos los planes de estudio de la Universidad Panamericana? Yurixi le da una respuesta, no sé si quieras, Yurixi, hablarnos un poco más al respecto. Sí, hola, muy buenos días. Agradezco mucho la pregunta y algunas competencias están involucradas en los planes de estudio, precisamente obedeciendo a la transversalidad de estas competencias, ¿no? Aunque ahora estamos trabajando fuertemente también precisamente en cómo incorporar esas competencias digitales de las que también hemos hablado un poco en nuestra presentación en los propios planes de estudio. Realmente le hizo falta eso que usted comentó, la perspectiva de género en la implementación de las inteligencias artificiales. Son temas que a veces pasamos por alto. Es cierto, Cortana, Siri, Alexa, prácticamente lo vemos como algo muy normal. Es importante también vislumbrar, visualizar y sensibilizar a la sociedad sobre las violaciones a la perspectiva de género que se hace con estas acciones, que tal vez no se creó con la mala intención, sin embargo, necesitamos verlo con la óptica
realmente de abogados en esta era, concretamente de las inteligencias artificiales. Creo que es muy importante estos eventos porque podemos ver las múltiples perspectivas de cómo abordar el tema de la implementación. Mi ponencia se centró realmente en lo que es la capacitación, porque actualmente estamos trabajando en el nuevo plan de estudio de la Facultad de Derecho. La otra ponencia va a hablar sobre la aplicación en la capacitación de los funcionarios judiciales y, por supuesto, lo que es el futuro que se está viendo tanto en Brasil, tanto en Colombia, en Argentina, particularmente Colombia y en el caso de México en Tabasco, sobre la implementación de la inteligencia artificial en la resolución de casos. No quiero abordar más, solo quería agradecer y felicitar y realmente mandarles un fuerte abrazo. Eso es todo. Gracias, doctor. Ya sabe que los saludos y los cariños son recíprocos para toda la querida UABC. Y seguimos, efectivamente, como menciona el doctor, algunas ponencias se fueron concentrando sobre algunas problemáticas, ¿no? Algunos preferimos abordar sobre los sesgos, otros sobre los problemas que estamos viendo precisamente ya hoy en día en la enseñanza del derecho, en las aulas. Quisiera escuchar a alguien más que tenga algún comentario, no solo preguntas, sino comentarios que abonen, que quizá algo que no alcanzamos a decir, ¿verdad? En el breve tiempo de la ponencia, pero este es el momento para profundizar. Muy bien, como bien dice Karen, las presentaciones son únicamente el elemento que debe funcionar como un activador o disparador de los intercambios. Esa es la parte más rica del evento, así que bueno, los invitamos a que participen abiertamente. Si alguien quiere ampliar más lo que expuso, también es el momento. Entonces recordemos que una cuestión es la presentación breve, muy condensada, pero que es el detonante que buscamos para los intercambios de puntos de vista, especialmente quienes están participando en la misma mesa que temáticamente está organizada en esos términos, pero desde luego también para todas las personas que nos están siguiendo. Me gustaría pedirle a Francisco, por favor, que me pareció muy interesante su ponencia, si nos puedes detallar exactamente cómo tienes constituidas tus matrices, cuáles son tus campos y cuáles son las instancias de cada uno de los campos de la matriz. Y por otra parte, me pareció interesante la idea de estar haciendo calificaciones de competencias anidadas en la capacidad argumentativa. Pero la pregunta es, ¿y cómo logras integrar las distintas competencias anidadas en la capacidad argumentativa dentro de tu modelo? Y sobre todo, ¿cómo la dinámica argumentativa se presenta como una estructura adaptativa en función de los discursos que requieren un enfoque de género? No sé si se me escucha, creo que aquí hay bastante eco. Sí, muy bien. Se te oye muy bien. Muy bien, muchas gracias. Primeramente, pues un agradecimiento muy amplio porque existan este tipo de espacios. Y bueno, voy a atender un poco a las preguntas como las fui entendiendo, ¿no? La primera tiene que ver con cómo es que nosotros hemos diseñado esta matriz para efectos de tener primero una base de datos adecuada y segunda un nivel de análisis para que nosotros primero reportemos las competencias y habilidades que estamos analizando, tengamos una base de datos para tener esas competencias y en un segundo y tercer término vayamos rastreando la información que nuestros estudiantes van reportando en términos de logro en varios niveles. Básicamente lo que hacemos es una especie de cómputo y decisiones. Lo interesante de este asunto es que una vez que los estudiantes tienen, digamos, en su planilla de interacción con ciertas preguntas que nosotros hemos diseñado para efectos de analizar una competencia específica, también nosotros podemos rastrearla, porque nos hemos dado cuenta, viendo algunos estudios, inclusive de otros países, que es muy difícil que existan instrumentos que le den un buen seguimiento a estos estudiantes. Entonces, lo que hemos diseñado es agarrar estudiantes para poner un ejemplo y revisar cómo va avanzando. Ahorita tenemos tercer semestre, quinto semestre y vamos al séptimo. Ahí va el avance. Entonces es cierto que los resultados finales no los tenemos, pero lo que sí tenemos es la estructura de la base de datos y básicamente anotamos el tipo de habilidad y competencia de acuerdo al marco regulatorio tanto del instrumento como de la URC.
La URC tiene una estructura de competencias. De hecho, se hizo, cuando se transforma en Universidad Rosario Castellanos, se exigió que hubiera una dinámica de competencias. Entonces, de acuerdo a esas competencias, nosotros desglosamos aquellas que tienen representación en la argumentación. Esa es una propuesta que básicamente su servidor hizo, pero lo confrontamos con algunos. Por ahí, por ejemplo, buscamos expertos como Atienza, pero desafortunadamente no hubo como el logro. Pero básicamente la idea es que esto tenga resultado, porque algo muy importante para convencer a expertos pues con más detalle es que ellos nos pedían cuáles son los resultados, y eso es totalmente plausible y justificado. O sea, lo que quiero decir es que está perfectamente bien justificado el hecho de que nosotros vayamos avanzando, y nuestra esperanza justificada también, creo yo, es que nosotros vamos obteniendo esas bases de datos con seguimiento individual a estudiantes y con resultados estadísticos. En este caso estamos utilizando el programa Stata. Entonces, en ese caso, pues creo que la matriz, si es que reporta algún problema de cómo nosotros identificamos la metodología del argumento, pues obviamente los va a mostrar. Sin embargo, son decisiones. Esto sí implica una toma de decisiones. Nosotros nos basamos mucho en instrumentos que tienen que ver con los cuadernos de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y con el protocolo de atención a la violencia de género, perspectiva de género. En ese caso, un argumento fuerte que nosotros pues concebimos desde un inicio es cómo es que nosotros demostramos una mejoría en la atención a la perspectiva de género. Entonces, lo que nosotros propusimos es que existen una serie de decisiones jurisprudenciales que van atendiendo más y sobre todo más a tópicos clásicos de la perspectiva de género. Entonces, sí estamos teniendo una especie de decisión fuerte en el sentido de que los argumentos con perspectiva de género tienden a ser aquellos que se están representando en las decisiones de las cortes, sobre todo en aquellas decisiones que tomaron un argumento con base en la perspectiva de género. Por ejemplo, hay un caso de violación sexual muy famoso en donde se decide que se va a tener que hacer una investigación más cuidadosa con base en el argumento del principio de equidad de género, en donde digamos que las pruebas que se otorgan dentro de un proceso penal tienen que ser aquellas que permitan utilizar un beneficio a la víctima, que sea en este caso mujer menor de 18 años, fue una menor que desgraciadamente fue violada, y básicamente nosotros lo transformamos para indicar que el principio de equidad de género se utiliza en casos donde la víctima es una mujer menor de 18 años y hasta 12 años, ¿no? En este caso ese es el requisito. Y en digamos, en la matriz, es que ahorita no tengo las matrices en mi computadora, pero básicamente la matriz básicamente indica nuestra variable, y en la variable nosotros anotamos en la celda el dato, digamos, que reporta el estudiante con base en una pregunta, y tenemos otra matriz que es una matriz espejo, y en esa matriz espejo se indica cuál es la jurisprudencia que se está utilizando con base en la decisión que queremos reportar que el estudiante haga. Lo que normalmente pasó en el tercer semestre es que los estudiantes desconocen esa decisión, y después nosotros le decimos a la máquina si tiene esa información. Uno de los problemas es que la máquina no tiene muy bien diseñado esa información. Entonces, nuestra propuesta es que con los modelos, con el avance de los modelos de lenguaje amplios, va a ser posible que esa información se rastree. Hay alguna evidencia, últimamente están saliendo estos estudios de R-Star, que es muy reciente, donde está poder lograr, digamos, que se siga un camino adecuado para encontrar la información que se le está postulando al sistema. Esta es una manera de decirle al modelo de lenguaje, trata de buscar esta información jurisprudencial
tal párrafo y que eso lo conozca y sepa que si estamos tratando con un asunto de perspectiva de género, donde hay una víctima que tiene entre 18 a 12 años de edad, en donde no se le está considerando el principio de paridad de género, perdón, creo que hace rato lo dije mal, paridad de género, entonces se haga una investigación para la presentación de pruebas más sofisticadas. Esa es la situación. No puedo ahorita como decir todos los ejemplos particulares, son varios, pero este es uno que pudiera ahorita comentarles y espero que de alguna manera haya resuelto la primera pregunta. No sé si tenga más tiempo para responder la segunda pregunta, que es bastante sofisticada. La verdad no tengo idea, pero prefiero decir que no tengo una respuesta clara a cómo pudiéramos implementarlo, pero me da la intuición de que lo que estamos haciendo con nuestras matrices es básicamente un ejercicio, digamos, de redes. O sea, creo que convive muy bien, que es coherente con las ideas que, pues, inclusive usted ha trabajado, ¿no? En algún punto de su carrera, que tiene muchísimos años, ¿no? De experiencia. Ahora, el problema es que cuando nosotros estamos trabajando, es difícil empezar a comunicar y necesitamos más resultados. Esto yo les he pedido a la gente que también está trabajando con nosotros. Entonces, ahí vamos trabajando, pero creo que es muy importante como ver el planteamiento de una manera muy sencilla, porque eso quisimos representar en la exposición, que sea algo muy sencillo, pero que al mismo tiempo se vea en qué sentido las variables van representando ciertos resultados. ¿Sí me explico? Entonces, por mi parte sería todo en atención al tiempo también, y le agradezco muchísimo la oportunidad. No lo escuchamos, doctor Enrique. Nada, al contrario, que muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención, algún otro comentario que quisieran hacer. Porque yo te preguntaría también si hay los parámetros de tus variables fueron determinadas por algún psicómetra o cómo se determinaron. Sí, de hecho tenemos, bueno, no sé si exactamente sea un psicómetra, pero consultamos ahí a un psicólogo, a un psiquiatra y consultamos a un computólogo y un físico, ¿no? Dice en diseño de inteligencia artificial, en Deep Learning. De hecho, él está trabajando en Google, entonces en una filial de Google haciendo ese trabajo. Entonces lo fuimos a consultar y le preguntamos si era posible que eso se proyectara en un transformer. De hecho, pues él nos explicó básicamente que así como está diseñado el Large Language Model, únicamente lo que está pasando es utilizar un sistema de probabilidades. Entonces, más bien la pregunta que nosotros hicimos ¿es posible que esto pueda generar un adecuado manejo de la información para que, por ejemplo, pueda entrenar un modelo largo de lenguaje como empieza a hacerlo la Suprema Corte de Justicia al invertir digamos, el entrenamiento más particular con su base de datos? Y nos dijo, sí, hasta cierto punto, porque no existe al día de hoy un mecanismo que te permita, pues, poder afianzar en estos modelos de lenguaje natural una selección fáctica. Eso depende de básicamente las grandes empresas y es imposible que nosotros pues pudiéramos llegar a ese nivel. Inclusive él, digamos, atendiendo a Google, él dice que hasta cierto punto él trabaja en una parte del entrenamiento, pero es muy amplio. Y obviamente él no conoce cómo se hacen ciertas inversiones. Entonces, no sé si eso está respondiendo adecuadamente o, digamos, asertivamente. En parte creo que no, pero es lo que podría decirte. Muchas gracias, Francisco, muy amable. Creo que había una pregunta por parte de Omar, no sé si esté por ahí. Omar, adelante. Adelante, Omar, te escuchamos. Hola, hola, ¿sí me escuchan bien? Sí, adelante, por favor. No, más que una pregunta, era un comentario y bueno, agradecerles a ustedes por este maravilloso espacio. La verdad que me ha gustado muchísimo. Primera vez que personalmente participo. Mi nombre es Omar Camilo Hernández Mercado
semillerista, estudiante de la Universidad Libre de Colombia, Seccional Barranquilla, y en conjunto con la doctora Sandreirina Villavilla y mi compañera semillerista Natalie Ceguera Mendoza, presentamos pues la ponencia titulada Automatización y Simplificación en los procesos de la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje. Y bueno, el comentario que quería hacer es que nosotros en nuestro trabajo, además de mencionar estas dos características que permiten un gran aporte en los procesos de aprendizaje, partiendo precisamente de la inteligencia artificial, hacemos también énfasis en el aspecto del buen uso de la misma, de lo importante que es hacer buen uso de esta y que para ello pues se requiere también tener siempre presente cuáles son esas líneas y esos marcos de la ética. Además de esto, destacamos que teniendo en cuenta la forma en cómo funciona la inteligencia artificial, que es a partir de retroalimentaciones, es decir, va aprendiendo de los aportes que hacen las mismas personas, es importante que personas de distinto tipo de pensamiento hagan uso de esta y pues contribuyan a la alimentación de la misma, porque esto es lo que permitirá que pues, pueda tener distintos matices y que no se quede solo con una versión que puede terminar perjudicando a determinados grupos o sectores sociales. ¿Sí? Entonces, de momento me gustó hacer ese comentario y me ha encantado este maravilloso evento. Así que una vez más, muchísimas gracias en nombre también de la Universidad Libre de Colombia, Seccional Barranquilla y del resto de mis compañeras. Gracias, Omar Camilo. Es un gusto contar contigo y con las hermanas y hermanos de la Universidad de Colombia. Pues, ¿alguien más que quiera aportar? Ya se ha platicado bastante en esta mesa y se ha profundizado sobre algunas ponencias, pero estamos muy interesadas en escucharles. Varios son los retos que se presentan. Me llama mucho la atención el trabajo que han realizado cada una y cada uno de ustedes. Desde luego, Francisco nos ha presentado un esbozo bastante sofisticado de lo que él está haciendo en su universidad. Qué bueno, porque estas herramientas hoy se presentan como urgentemente necesarias, no solo en la enseñanza del derecho, que nos ocupa esta mesa, este tema, y desde luego la metodología de la investigación jurídica, pero es que esto ya está urgiendo en espacios como la impartición de justicia, por ejemplo. Y aunque tenemos ejemplos, ¿verdad?, que podemos identificar en algunas latitudes, pues podrían ser también claros situaciones problemáticas, ¿no? Todas las variables que de ellos se desprenden. Y bueno, pero quiero con este comentario dar paso a alguien más para que escuchemos y agradecer a las personas que nos siguen también en redes sociales. Estamos teniendo una importante audiencia, doctor Enrique, en Facebook, y esto también es bueno para la divulgación de la ciencia y de estas investigaciones. A ver, vemos por aquí en el chat. Son agradecimientos. Rubén dice excelentes exposiciones. Muchísimas gracias. Adelante, doctor. Yo quisiera retomar uno de los puntos que surgieron de manera, se pasó como muy rápido. En algún sentido, podríamos decir que el concepto de verdad está en crisis. El concepto de verdad como algo que tiene una exigencia de requisitos de validación epistémica. En términos generales, resulta que a través de las redes sociales, lo que logra con validación social es lo que se asume como si fuera real y por lo tanto como si fuera verdadero. Pero por otra parte, tenemos en la puerta muchos problemas de carácter epistémico, cuando en México ya tenemos deficiencias epistémicas sumamente importantes. La verdad es muy cara, los costos de la verdad no los asume el Estado. Pero dentro de eso, hace años escribía yo en la enciclopedia de filosofía del derecho que tenemos en el instituto, los distintos tipos de valor epistémico que se puede atribuir a pruebas atómicas, y decía que uno de ellos corresponde a las pruebas reproductivas directas. Si, por ejemplo, lo que corresponde a un video tomado en una cámara de seguridad. Pero con lo que nos estamos encontrando ahora es que aquello que eran reproducciones directas desaparece. Porque resulta que hoy la inteligencia artificial te puede hacer la reproducción de cualquiera de los insumos que podrías
haber tenido como un reflejo de lo que está allá afuera, a través de la inteligencia artificial, tanto en imágenes como voz, etc. Y un importante reto de los juristas va a ser, incluyendo sobre todo a los jueces, cómo poder identificar y cómo darles valor epistémico, valor probatorio, a los insumos que han sido producidos por inteligencia artificial. Creo que ese es un reto muy importante que no podemos dejar de tener en la mira. Y desde luego estamos hablando de enseñanza, pues estamos hablando de la capacitación, de la valoración de pruebas producidas en inteligencia artificial, lo cual ya tiene un alto grado de sofisticación. Pero hay otros aspectos muy interesantes. Hace poco tuvimos aquí a un profesor de Austria en un congreso de filosofía del derecho, el profesor Michael Denk, y lo que nos presentó él fue la relación entre la realidad virtual y derecho particularmente. Y hubo un caso muy interesante, un caso real. Bueno, hubo un par de casos interesantes, uno en el cual a través de avatares en Colombia se hizo el experimento de poder llevar un juicio a través de avatares únicamente, lo cual pues parece que es interesante cuando estás llevando juicios en casos de delincuencia organizada, de crimen organizado a nivel internacional y que no puedan identificar claramente al juez, aunque tenía los inconvenientes de qué pasa con la comunicación no verbal, etc. Pero el caso más interesante consistió en lo siguiente. Había una persona que era acusada de miles de homicidios. Se trataba de quien estaba a cargo de un campo de concentración, Birkenau. Él argumentaba que no había tenido acceso, que no se había enterado de las ejecuciones de los judíos que estaban en el campo de concentración. Entonces lo que hicieron fue muy interesante porque rescataron planos del lugar y con inteligencia artificial, con realidad virtual, reprodujeron el entorno, la oficina donde se sentaba esta persona y mostraron que era absolutamente imposible que desde el lugar donde él estaba sentado y la ventana de su espacio no se hubiera dado cuenta de los crímenes que estaban cometiendo. Entonces, lo que estamos viendo es que dentro de este proceso de recreación no es únicamente la inteligencia artificial predictiva, ni la inteligencia artificial de deep learning, ni de las redes neuronales, sino también la que puede estar vinculada con la reconstrucción de espacios que correspondería a la realidad virtual. Y abre también preguntas muy interesantes porque, bueno, nuestra cognición funciona a través de sus modalidades. Una puede ser la modalidad visual, por ejemplo, del grado de iluminación, otra tiene que ver con el contraste. Y resulta que estos escenarios de realidad virtual que pueden llevarse a la reconstrucción de escenarios de hechos, hasta este momento son generados por empresas privadas. Y la pregunta es, si una empresa privada generara un entorno de realidad virtual en el que reconstruye un escenario con modalidades diferentes a las de otro, ¿qué tanto incidiría en nuestros procesos cognitivos para asumir la representación mental que nos induce una empresa con respecto a la otra? Y son temas muy interesantes en los que podemos ver que la realidad virtual, como parte de la inteligencia artificial, no solamente la realidad aumentada, también tiene una serie de beneficios muy importantes, pero a su vez vuelven a abrir la puerta a una serie de preguntas que en el pensamiento jurídico tradicional, sin seguir anclados en Burgoa, Gutiérrez y González, etcétera, hacen absolutamente imposible ver y comprender. Es decir, estamos al inicio de la necesidad de una revolución en la manera de enseñar el derecho desde cero, desde punto cero, lo cual nos da una gran oportunidad. Pues sería el comentario que quería hacer. Los felicito a todos en la mesa por sus muy interesantes ponencias y da mucho gusto ver cómo va aumentando el grado de rigor a lo largo de los años en nuestro congreso. Muchísimas gracias y si no hay...